estaba diciendo que gracias a la cuarta aplicación también de la ley de transformación, que es la combinación de las dos primeras, eliminación de un eslabón, del eslabón acoplador y la introducción de una semijunta por una junta completa, llegamos también a este tipo de mecanismo que es el mecanismo de leva seguidor y que tiene contenido en sí mismo un mecanismo de 4 eslabones de cuadrilátero articulado, donde este eslabón acoplador efectivo o equivalente, también llamado, va a ser un eslabón variable, porque estos eslabones 2 y 4 se van a mantener, bueno, no, van a variar también, disculpe. Van a ser variables. ¿Por qué? Y porque para un nuevo punto de contacto entre estos dos perfiles correspondientes a ambos cuerpos, a ambos eslabones, va a haber un nuevo radio, un nuevo centro de curvatura para ambos eslabones, y por lo tanto deberá haber también la posibilidad de un nuevo cuadrilátero donde las longitudes de los eslabones van a variar. Es decir, nosotros podemos definir un cuadrilátero articulado equivalente para las diferentes posiciones de este mecanismo de leva seguidor. Bien. Otra cosa importante en cuanto a este mecanismo, como vamos a ver más adelante, es un mecanismo que se utiliza y la búsqueda de este mecanismo es justamente el hecho de que es un mecanismo que permite movimientos intermitentes, ¿sí? El mecanismo de leva es uno de los tantos mecanismos utilizados en la vida real como mecanismo intermitente. ¿Qué es lo que es un mecanismo intermitente? Es aquel en el cual se suceden una serie de movimientos y detenimientos, básicamente, donde el detenimiento es experimentado por el eslabón de salida, en este caso por el seguidor, ¿sí? En el caso de un mecanismo de leva, el cual permanece estacionario, o sea, está quieto, aun cuando el eslabón de entrada, que en este caso vendría a ser la leva, ¿sí? Sigue moviéndose, girando, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos un chiquitito para atrás, perdonen que y vuelvo acá a este mecanismo de levas, ¿sí? Y entonces vemos que la leva es un elemento que ¿qué va a hacer? Es una compuerta que va a abrir, ¿sí? Se va a cerrar y se va a mantener cerrada durante un momento. ¿Cuándo se abre? Y si ustedes ven, tiene la forma de un óvalo, como ya se los expliqué antes, donde hay una parte circular y después tenemos lo que normalmente los mecánicos llamamos nariz, ¿sí? Que es el perfil de la leva. Entonces, mientras ataca uno de los perfiles, abre la válvula, perdón. Luego el otro perfil la cierra. Y durante que está funcionando, desgraciadamente no puedo manejar la velocidad de este GIF, cuando trabaja la parte redonda, que es la parte circular, que vendría a ser parte de lo que se llama el círculo primitivo, y la leva va a estar cerrada. Entonces vamos a tener apertura, cierre y estado de estancamiento, o sea, de cierre de la válvula en el cilindro, tal que se cumplan lo que ya sabemos, los 4 tiempos del ciclo completo: aspiración, compresión, expansión y escape. Entonces, el mecanismo de levas es uno de los mecanismos de movimiento intermitente más utilizados, uno de los más utilizados en la práctica real. Pero también estos mecanismos son otros representantes
de ese tipo de movimientos que también se utilizan, y si bien están puestos en unos temas más adelante, generalmente yo los muestro acá. En la cuestión que tiene que ver con la transformación. Entonces, uno de los mecanismos más utilizados también es el mecanismo de Ginebra, que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Básicamente está compuesto de 3 eslabones, una que es la manivela de entrada, que posee un perno. Esta sería nuestra manivela de entrada, y esta posee un perno. Fíjense la forma que tiene, que parece como si fuera una leva, pero no es una leva, y tiene un perno, ¿sí? Luego, a la salida, este sería mi pivote fijo, o sea, parte del bastidor. Este sería el otro pivote fijo, parte del bastidor, por lo tanto, este sería nuestro bastidor. Y luego el eslabón de salida, que sería esta pieza, que se llama rueda de Ginebra, o cruz de Malta. Rueda de Ginebra o cruz de Malta. Bien, entonces, ¿cómo surgió esto? Y eliminando el eslabón acoplador. Tenemos bastidor, eslabón de entrada, el eslabón de salida, y desapareció nuestro acoplador. La junta, vamos a introducir una junta semijunta, por una junta completa. ¿Por qué? Y porque este perno, cuando vaya moviéndose dentro de esta ranura perteneciente a esta pieza, o rueda de Ginebra, va a ir deslizándose, pero a la vez va a ir rotando. Por lo tanto, esta junta entre este perno y esta rueda de Ginebra es una junta que permite 2 grados de libertad, deslizamiento y rotación. Entonces es una semijunta. Entonces, ¿cómo va a actuar este mecanismo? Y nosotros vamos a mover a esta manivela de entrada a través de un motor que va a estar asociado a este eje. Entonces, otra cosa que no dije es el hecho de que vamos a tener a la cruz de Malta o rueda de Ginebra, la cual, si bien acá tenemos 4 ranuras, el mínimo de ranuras necesario para que este mecanismo pueda funcionar son 3 ranuras equiespaciadas. Acá tendríamos 4 ranuras equiespaciadas, formando 90 grados, o sea, los ejes correspondientes forman ángulos de 90 grados. En el caso de que yo tenga 3 ranuras, que es lo mínimo que puede tener la rueda de Ginebra, estarían a 120 grados una de otra. Bien, entonces, cuando esta manivela, gracias al motor, comienza a girar, lo que hace es que este perno se introduce en la ranura y comienza a girar, comienza a avanzar, haciendo que esta cruz de Malta o manivela de salida, sí, manivela es de salida, porque es una manivela, gire un giro parcial. ¿Hasta dónde? Cuando esto va a girar, está respondiendo, esto va a ir introduciéndose de tal manera que esto va a ir girando, ¿sí? Va a llegar a un punto superior, ¿no es cierto? Y luego este perno, a medida que esto sigue girando, va a ir saliendo, hasta que al salir totalmente en este punto, hace un giro parcial de 90 grados de la cruz de Malta, ¿sí? Y mientras la manivela sigue su trayecto,
moviéndose por fuera de la ranura, ¿sí? Esta cruz de Malta se mantiene estacionaria, esperando ¿qué cosa? Que el perno haga su incursión por afuera, ¿sí? Y vuelva a encontrarse con la nueva ranura que se debe encontrar posicionada para poder introducir y hacer un nuevo giro parcial del eslabón de salida o cruz de Malta, básicamente. Bien, entonces nosotros hemos logrado el giro parcial de o el giro intermitente de la cruz de Malta o rueda de Ginebra, mientras la manivela está girando continuamente. Bien, ¿cómo aseguramos nosotros, cómo asegura la persona que generó este mecanismo que la rueda de Ginebra o cruz de Malta se va a encontrar en una posición exacta para que el perno se introduzca nuevamente fácilmente en la ranura sin chocar? O sea, que esta rueda se encuentre desfasada y este perno no pueda introducirse, ¿sí? Bueno, eso se logra a través de este sector circular, que es como una sobrepiezas, ¿sí? Que tiene la manivela y que se acomoda en este recorte circular que tiene la cruz de Malta, justamente. ¿Para qué? Para que en este momento está saliendo este recorte del recorte circular de la cruz de Malta y introduciéndose el perno en la ranura, ¿sí? Pero cuando esto sucede, este perno está saliendo de acá, esta parte del recorte se está introduciendo en el recorte, de tal manera que mantiene en todo el camino por fuera digamos así, de la cruz de Malta, este recorte se acomoda en la parte circular de la cruz de Malta, manteniéndola en la posición exacta para que cuando ingrese el perno, ingrese en la posición correcta. Bien, este tipo de mecanismo es ampliamente usado en la vida, en nuestra industria, ¿sí? Generalmente, imagínense que esto es una pieza que está en una mesa de trabajo, que puede dar como resultado el giro de una mesa de trabajo donde diferentes operarios van colocándole a un conjunto, a una pieza, van armándola y generando, digamos, estaciones de trabajo, 2, 3, 4. Ustedes pueden manejar esas estaciones aumentando el número de ranuras que le vamos a hacer a esta cruz de Malta, ¿sí? Entonces, para invertir el recorrido a través de líneas, de cintas transportadoras, cambiar la dirección de movimiento de una determinada carga, de un determinado elemento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchos ejemplos. Bueno, ahí el GIF de alguna manera nos está mostrando todo lo que yo he tratado de decir con palabras. Ahí lo ven perfectamente. Bien. Otro tipo de mecanismo de movimiento intermitente está formado por el trinquete. Este es otro mecanismo que se usa mucho en máquinas para manejar el avance de una mesa de trabajo, para dar una pasada
un espesor de pasada en una máquina, por ejemplo. Entonces, este eje maneja un tornillo patrón, que es el que hace que se desplace la pieza para que una herramienta le haga una pasada, ¿sí? Este sería el avance. Yo manejo a través de este mecanismo el avance, el ancho de la pasada, el arranque de viruta, podría ser, ¿sí? O en muchos casos de gatos mineros también utilizan este tipo de mecanismos o gatos, son los gatos de mineros, quiero decir, los elementos para elevar, por ejemplo, un auto, ¿no es cierto? Sería entonces esta palanca que va a tener movimiento de vaivén y va a rotar respecto del eje de esta misma rueda. Entonces, a través de esta uña de empuje, vamos, cuando esta palanca vaya en sentido antihorario, va a hacer que esta rueda gire. Esta rueda, esta otra uña que es que tiene como función trabar a esta rueda, cuando gire en sentido antihorario, va a escapar, ¿sí? Va a dejar que esta rueda gire. Esta palanca de empuje va a llegar hasta un punto en su oscilación, ¿sí? Avanzando, haciendo girar a esta rueda, y luego va a retroceder en sentido horario. En ese momento, esta uña va a trabajar sobre la rueda, evitando que por la fricción o por el mismo efecto de estos resortes, que van a hacer cierta fuerza, eviten que esta rueda tienda a girar en el mismo sentido del movimiento de esta palanca, ¿sí? O sea que estas uñas trabajan bajo el efecto de estos resortes, evitando de alguna manera que esta rueda pueda volverse a mover en el sentido contrario al que nosotros queremos. Bien, como ustedes verán, existen diferentes diseños para un mismo mecanismo, como ustedes verán acá. Acá, básicamente, esta rueda está girando a través de un cuadrilátero articulado. Si ustedes ven, este eslabón azul que pivota en el mismo eje donde pivota el trinquete, es accionado, es el balancín de salida de este cuadrilátero articulado, donde el eslabón amarillo, vamos a llamarle así, sería nuestro acoplador, y esta piecita, este eslabón más pequeño que rosadito, sería nuestra manivela. Este es el eje donde teóricamente deberíamos tener un motor que está girando permanentemente. Bien. Perfecto. Bien. A continuación, vamos a seguir presentando nuevos conceptos que nos van a permitir definir nuevos mecanismos a partir de nuestro cuadrilátero articulado básico, ¿sí? Que también ha sido transformado, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a definir lo que se llama inversiones. ¿Qué es lo que es una inversión, básicamente? Es otra manera de dar posibilidad de generar mecanismos
que nos permitan lograr control de los movimientos de una manera diferente, utilizando básicamente un eslabonamiento de 4 eslabones. Entonces, las inversiones de mecanismo, en la inversión de mecanismo, se crea por la fijación de un eslabón diferente de la cadena cinemática, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tendremos tantas versiones como eslabones tengamos en el mecanismo. Es decir, si yo tengo un cuadrilátero articulado, como el que tenemos ahí, ¿sí? Si yo tengo un mecanismo de cuadrilátero articulado, donde conscientemente yo he definido que este eslabón 1 sea mi bastidor. Pero ¿quién me impide que yo diga que este eslabón 3 es mi bastidor? O que este eslabón 2 sea mi bastidor, o que este eslabón 4 sea mi bastidor. Es decir, según yo elija al bastidor, ¿sí?, del mecanismo como uno cualquiera de los eslabones que componen a ese mecanismo, yo voy a lograr diferentes versiones o inversiones de ese mecanismo. Por lo tanto, si tengo un cuadrilátero articulado, ¿cuántas versiones o inversiones puedo tener? 4, básicamente. Ahora bien, como ya vamos a ver, puede ser que esas inversiones que nosotros, o versiones que tengamos del mecanismo al elegir en forma indistinta a cualquiera de sus eslabones como bastidor, nos den como un mecanismo cuyos movimientos puedan ser diferentes, ¿sí? O puede darnos que al elegir otro eslabón de ese mismo mecanismo, nos dé como resultado el mismo movimiento que tenía con otro eslabón. Entonces, ahí tenemos que hacer una diferencia. Y hacer la diferencia entre uno y otro, diciendo que vamos a llamar inversiones específicas cuando, como resultado de la nueva elección de otro eslabón como bastidor, logremos movimientos específicamente diferentes. O sea, movimientos diferentes al que teníamos al elegir a otro eslabón. ¿Sí? Entonces, tengamos claro qué es lo que son las inversiones, ¿sí? Y también tengamos claro qué son las inversiones específicas. Son aquellas que dan como resultado movimientos diferentes al elegir diferentes eslabones como bastidor. Miren, todos estos conceptos son preguntas de parcial, ¿sí? Así que ténganlo claro. Leyes de transformación, inversiones, ¿sí? Bueno, todo lo que hemos, grado de libertad de un mecanismo, grado de libertad de un cuerpo, son todas preguntas posibles de parcial. Siempre se lo digo, para que lo vayan estudiando. Hay un chico que me ha preguntado en estos días sobre el tema de los parciales, cuándo lo tomaríamos y algunas otras cosas más. Yo le he respondido a este muchacho, este joven, diciéndole que, bueno, que ya en la primera clase dimos una idea de cómo se iba a manejar la cátedra, que tenemos 2 parciales, que uno de los parciales que más o menos estaría en el medio, vamos, generalmente, del cursado, y que tomaría toda esta parte primera que estamos dando hasta lo que sería la resolución cinemática de mecanismos.
Y después el segundo parcial tiene en cuenta la segunda parte, vamos a llamarle así, de la materia. La fecha de ese examen, de ese parcial, va a estar más o menos consensuada entre nosotros para que evitar que se les traslape, llamémoslo así, que se les junte con otro parcial de otra materia. En lo posible, vamos a tratar de evitar esa situación, básicamente. Entonces, ya eso le contesté a él, pero eso ya lo había yo dicho al principio en la primera clase, básicamente. Así que por eso, no pierdan tiempo, vayan a medida que yo estoy tratando de dar el máximo de tiempo a esto, que son los conceptos básicos y en los que tienen que tener claro, y para después utilizarlo en la resolución de los demás problemas, en los problemas. Bien. Entonces, una inversión sería la planificación de un eslabón diferente, como dice acá, de la cadena. Por lo tanto, existen tantas inversiones o versiones como eslabones tenga el mecanismo. La inversión específica se designa de esta forma aquella que tiene movimientos diferentes. Bien, tomemos en este caso al mecanismo de manivela corredera, el que surgió cuando hicimos la primera transformación del cuadrilátero articulado, usando la primera transformación, la primera ley de transformación. Entonces, ¿qué nos dio como resultado? Esa transformación a este mecanismo. A este mecanismo, que es el manivela-biela corredera, donde hemos considerado a este eslabón como eslabón bastidor, ¿sí? Y donde la corredera se desliza respecto de este eslabón bastidor. Decimos que en este caso la corredera, ¿sí?, es una corredera aterrizada. ¿Por qué? Porque se mueve respecto del eslabón bastidor, que es el eslabón fijo, básicamente, y cuyo movimiento es un movimiento de traslación pura. Entonces, el eslabón 2 es la manivela en este caso, y el eslabón 3 es la biela o acoplador. Entonces hemos obtenido nuestra primera, al mecanismo de manivela-biela corredera, obtenido por la transformación del cuadrilátero, es a la que le llamamos la inversión número 1. Bien, si nosotros ahora, en vez de este eslabón, elegimos como bastidor al eslabón 2, o sea, a la manivela, básicamente, ¿qué va a surgir de esa elección? Ahora, el eslabón 3, que era el acoplador, es posiblemente el eslabón que va a ser manivela. Digo posible porque del tamaño que tenga este eslabón, es que esto pueda hacer giros completos o no, o sí, ya veremos. O puede ser un balancín o puede ser una manivela. Lo más lógico es que sea una manivela. ¿Sí? El eslabón bastidor, que era el bastidor antes, ahora se transformó en un balancín, o tal vez en una manivela también. Bien. Y en la corredera, sigue siendo una corredera, pero ahora la corredera, en vez de moverse respecto de un eslabón bastidor o fijo, resulta que se mueve sobre un eslabón que también puede moverse. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el movimiento que tiene la corredera? Va a ser un eslabón que, además de rotar, porque se encuentra sobre un eslabón que puede rotar respecto del bastidor, que es este, ¿sí?, también puede deslizar sobre ese eslabón. Por lo tanto, la corredera va a
tener un movimiento complejo, o sea, un movimiento de rototraslación. Acá tenía movimiento de traslación y ahora ha adquirido un movimiento de rototraslación. Este mecanismo es el que yo les decía anteriormente, que vamos a nombrar como mecanismo de manivela corredera. Este es el mecanismo de manivela, biela corredera, y para identificarlo a este respecto de este, a este le vamos a llamar directamente manivela corredera. Pero sigue siendo un manivela, si cualquiera de estos van a ser manivela corredera. Como ya vamos a ver, este mecanismo va a dar en su utilización, va a dar la posibilidad de generar lo que se llaman los movimientos de avance o retroceso rápido. Ya lo vamos a ver en un momento más. ¿Sí? Utilizado en varias máquinas, en varias utilizaciones, pero en una máquina que es muy conocida, que es la llamada cepilladora o limadora, básicamente. Bien, en este caso tenemos que el eslabón elegido como eslabón bastidor es el 3. Entonces, estamos liberando al eslabón 2 a que vuelva a ser, en este caso, como en el caso 1, como la manivela, ¿sí? El eslabón 1, que sigue siendo ahora, va a tomar la función de acoplador. Va a acoplar al manivela con el eslabón 4, que es el corredera. Pero resulta que la corredera está asociada ahora, o sea, este punto, esta articulación, que antes era móvil, y acá era móvil, ahora es parte del bastidor. Es el punto que sigue conectando el eslabón 3 con el eslabón 4, pero como el eslabón 3 ahora es fijo, es bastidor, esta junta que antes era móvil, pivote móvil, ahora se transformó en pivote fijo. Entonces, esta corredera no puede trasladarse, pero sí puede rotar. ¿Está bien? Entonces, en esta nueva inversión, la corredera perdió su posibilidad de traslación, pero mantiene la posibilidad de rotación. Es decir, va a acompañar a este eslabón acoplador, porque este eslabón acoplador se va a mover, ¿sí? Siguiendo el movimiento que le proporciona la manivela, ¿sí? Y este va a ir rotando y va a ir desplazándose respecto de este que va a ser como un collarín de guía, y esta corredera se va a ir ubicando, rotando, en función de la rotación de este eslabón acoplador. Bien, trato de ser lo más rápido, pero al mismo tiempo tratar de que ustedes vean los movimientos básicos que vamos a tener. O sea, hasta aquí ven que ninguna de las inversiones da el mismo movimiento. Todos son movimientos diferentes en relación básicamente con la corredera, y de los demás eslabones también. Entonces yo voy a generar mecanismos diferentes que me van a permitir generar salidas diferentes, movimientos diferentes. Y finalmente, ¿qué pasó? Y que hago bastidor a la corredera, por lo tanto estoy fijando la corredera. Entonces, acá está pasando que este eslabón, que era acoplador, ahora puede ser una manivela. El 2, que era manivela en su momento, ahora básicamente va a ser un eslabón acoplador. Y este, que era un balancín, ahora básicamente no va a tener otra que moverse en dirección lineal, nada más, porque esta corredera, que ahora se ha convertido en un buje o guía, ¿sí? Le permite este movimiento nada más, básicamente.
Si ustedes a este eslabón 2 lo prolongan, por ejemplo, en esta dirección y lo giran 180 grados, lo giran, que este 2 quede en la parte superior y esta corredera quede en la parte inferior. Y a este eslabón lo proyectan hacia un lado. Van a ver que este mecanismo, que esto va a ser un balancín, esto va a ser una palanca por donde voy a entrar con el movimiento, y este va a ser un eje que va a hacer este movimiento de traslación, se va a transformar en esta maquinita, vamos a llamarle así, que es la bomba de pozo, esas bombitas antiguas de las casas viejas allá, ¿sí? Con la cual se extraía agua de una cisterna, de un pozo. Entonces, ustedes ven ahí a este eslabón, ¿sí? Al eslabón acoplador y al eslabón que le hemos puesto en el extremo un pistón con una sopapa, y la carcasa de la bomba es lo que sería nuestra corredera, que se ha transformado ahora en una guía, y a la vez en el block o en el bastidor, ¿sí? De todo este otro mecanismo, con el cual nosotros podemos impulsar y extraer agua desde un pozo. Bien, ahí le quería mostrar una forma práctica de este mecanismo, básicamente. Bien. La inversión número 2, justamente, si bien la vamos a ver más adelante varias veces, se las muestro ya para que tengan idea, porque si no, esta es la otra, el otro mecanismo básico. Disculpe, profesor, disculpe que lo interrumpa, pero queda un minuto, como para que sepa, queda un minuto de clase. Ay, bueno, gracias. Entonces, este mecanismo, que es nuestro tercer mecanismo básico, y a través del cual vamos a resolver cinemáticamente, es este mecanismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la segunda inversión de manivela se obtiene de esta manera, el tercer mecanismo básico denominado manivela corredera, en donde la corredera no es aterrizada, sino flotante, se dice, relacionada a un eslabón que tiene movimiento. Entonces ahí tienen ustedes